Perfecto. Bien, pues dejadme un segundo, a ver si soy capaz de compartir pantalla. Un instante. Vale, imagino que ahora os veis a vosotros. Dame un instante, a ver si soy capaz de... Vale, ¿podéis confirmarme si veis una diapositiva? Tendrá que ser en audio porque ya no puedo ver esto. No. No, no se Vale, ve. a ver. Esto el año pasado no me ocurría. Es que por algún motivo que desconozco ahora mismo, solo me deja compartir la de la ventana de Chrome. Si hay alguien que se lo sepa mejor que yo, pero no me aparece la de PowerPoint. Perdonad un instante. Vale. Ah, han salido, pues ha ido. Ha venido de aquí. Y está aquí, pero se va. Rotura la pantalla y vete a PowerPoint. Te confirman si ven tu PowerPoint cuando compartes tu Vale, ¿podéis decirme si veis mi PowerPoint? No se ve. No. ¿Ahora? Tampoco, ¿verdad? No. No. Vale, esto es un contratiempo en el que yo no contaba. Vale, dame un segundo. Voy a intentar entrar con la aplicación en vez de con esto. Recording in progress. Ujú. Ujú. Vale, un instante. Dame un segundo.
Vale, ahora me veis de nuevo, ¿verdad? Ujú. ¿Hola? Ujú. Sí. Vale, a ver si ahora sí. Vale, ya hemos descubierto dónde estaba. Un instante y arrancamos. Bien, ahora sí veis la presentación, ¿verdad? Ahora sí. Ah, sí. Ahora sí. Vale, perdonad, es que nada, acabo de descubrir que si entras por la aplicación web no te deja compartir más pantalla, por lo menos desde Chrome. Bien, bueno, dicho esto, eh, vamos a poner a grabar una vez. A ver si me deja. Vale, seguimos grabando. Bien, bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Una pequeña introducción y por qué necesitamos un paracaídas y qué requisitos debe cumplir ese paracaídas, algo sobre la física asociada al paracaídas, su funcionamiento y a la caída del Kansas desde que se suelta del cohete, algo sobre diseño y sobre todo muchas fuentes de las que podéis beber, algunas recomendaciones basadas en la experiencia que he comentado antes, veremos algo de dudas y os dejaré. De hecho, dejaremos la presentación, pero sobre todo dejaremos una lista de fuentes y enlaces que son bastante interesantes. Bueno, pues como sabéis, todos los Kansas deben tener paracaídas. Esto parece una obviedad, pero en alguna ocasión ha llegado tanto a fase regional, nacional o incluso final europea algún Kansas que no tenía paracaídas. De hecho, yo vi uno que directamente lo que tenía eran cuatro pequeños brazos que se abrían y se convertían en un pequeño dron. Esto en principio es una pequeña laguna que todavía existe en las bases, pero yo no os recomiendo para nada esa vía. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el paracaídas para el buen devenir de la misión? Bueno, pues las bases establecen que la velocidad de descenso esté entre 5 y 12 metros por segundo. 5 metros por segundo es muy poco. A lo mejor no es poco en otros países o en otras partes del mundo, pero lo habitual en la península ibérica y básicamente desde los picos de Europa hacia abajo, un Kansas no puede bajar a 5 metros por segundo, sobre todo porque en el momento en que hay un poquito de térmica, un poquito de calor o un poquito de viento, lo perdemos. Y eso tiene varios inconvenientes. Uno, que los equipos pierden el Kansas. Dos, que no sabemos dónde cae. Y tres, que como no sabemos dónde cae, es posible que pueda causar algún daño. 12 metros por segundo es razonablemente rápido. Casi todos suelen sufrir algún daño a 12 metros por segundo, pero eso tiene dos ventajas. Una es que se recupera y dos es que no se pierde. Y yo, de verdad que muchas de las cosas que digo son obvias y algunas redundantes, pero ya lo he visto en muchos equipos que pierden el Kansas, no pueden acabar la misión, no tienen datos y bueno, la frustración es bastante importante. ¿Cuál es mi recomendación? Cualquier cosa entre 8 y 11 metros por segundo. Esto normalmente nos va a asegurar que vamos a recuperar el Kansas, que lo vamos a recuperar razonablemente cerca o a la vista y que no vamos a tener grandes daños.
salvo que se tome tierra en una pista dura o de asfalto, normalmente no hay un daño al cáncer. Y en cualquier caso, no suele haber un daño a la tarjeta que mucho lleva. No sé qué material Este es tengan el motivo por el que yo suelo... en tecnología. Sí, creo que tienen poco. Que me da un poco de pena el... Ah, se ha caído. No la tiene Alberto. Me da un poco de pena la tecnología de mi instituto porque son todos biólogos, todos los profes de tecnología. Y Un instante que... sí. la tecnología que dan. Maravilloso. Ya podemos seguir. Disculpad. Me he pasado al anterior. Bien. Otro requisito, bueno, pues tiempo máximo de vuelo, 2 minutos. Esto implica además que, bueno, pues ese es el tiempo que normalmente vaya a tener para recuperar datos. Y un requisito muy importante es que la resistencia estructural tanto del Kansas como del paracaídas, como de los elementos de anclaje o conexión entre estos dos, tiene que soportar 50 newtons. 50 newtons para una masa de 350 gramos, que es la masa total del Kansas con el paracaídas, son en torno a 15 Gs. ¿Por qué es necesario esto? Pues lo vais a entender rápidamente. Dejamos de compartir. Un instante. Bien. Y... ¿Me veis, verdad? ¿Veis que tengo un pequeño cohete en la mano? Vale, cuando el cohete asciende, llega al apogeo, se separa y suelta todos los Kansas, el cohete cae rápido y los Kansas pues, automáticamente despliegan su paracaídas. Esto en condiciones normales no suele suponer más que bueno, pues, una apertura súbita y en torno a 3, 4 o 5 Gs como mucho. Depende de cómo hayáis diseñado los elementos de anclaje y de la elasticidad global del conjunto. ¿Qué ocurre? Que esto es en condiciones ideales en las que no hay viento. Cuando hay viento, el cohete no asciende vertical, sino que tenemos que darle un poquito de incidencia contra el viento. Lo que quiere decir que la trayectoria del cohete en el apogeo no es vertical, paro y bajo, sino que es ligeramente inclinada, llega a la horizontal. En la horizontal tiene una velocidad horizontal no despreciable, muchas veces en torno a 100-150 km por hora. Ahí se abre el cohete, suelta los Kansas a esa velocidad, el cohete cae y los Kansas se encuentran que de repente abren un paracaídas a unos 100-150 km por hora. Y eso suele suponer pues, una aceleración bastante importante. La velocidad de descenso no puede ser inferior a 5 metros, es que acabo de ver el chat, no puede ser inferior a 5 metros por segundo. Es más, en muchas ocasiones, y yo como responsable de seguridad durante los vuelos, si se da el caso, dejaré ese Kansas fuera. Además, es muy evidente cuando un Kansas va a bajar muy despacio, porque en vez de tener un paracaídas que normalmente es poquito más grande que un folio, no es muy, la medida está en torno a los entre 25 y 35 centímetros de diámetro. Ahora veremos algún detalle. En el momento en el que es mucho más grande que eso, es muy evidente que el Kansas va a bajar muy despacio. Y si baja muy despacio, automáticamente se queda fuera. Por 2 motivos. Primero, porque como hemos dicho, es fácil que se pierda y es difícil controlar si va a causar algún daño. Y segundo, porque cuando el paracaídas es muy grande, no cabe en el cohete. Y eso lo vamos a ver si soy capaz de volver a compartir la pantalla. Vale, ¿veis mi presentación, verdad? ¿O no? ¿Alguien me puede...? No, Solo se ve No, una se ve pata. No. una línea. Vale, pues perdona, ha pasado antes. No os preocupéis.
Lo resuelvo ahora. Vale, ahora sí. No. Cacho nomás. Dejamos de compartir pantalla. Voy a procurar no parar mucho. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Bien. Esto que he comentado de los 50G es muy importante. Vamos, de los 50 newton es muy importante y ahora veremos algunas formas en las que podemos verificarlo. Por supuesto, colores llamativos para seguirlo durante la caída. Por favor, no hagáis un paracaídas blanco o color cielo. Va a ser difícil de seguir. Siguiente requisito, el cohete tiene aquí a la derecha veis que tiene un hueco para 5 Kansat. La versión actual dispone de hueco para 6, pero tenemos 35 milímetros, además de los 115 de la carcasa del Kansat, 35 milímetros donde tiene que caber antena, si es que hay antena, la conexión entre el fuselaje del Kansat y el paracaídas y todo el paracaídas. Entonces, es un espacio algo más pequeño que el de una cajetilla de tabaco. Esto nos va a obligar a elegir un tejido fino, elegir unos cordeles también finos y unas dimensiones reducidas, que además básicamente es lo que necesitamos. Bueno, esto es un ejemplo, por si no habéis visto ninguno, es un modelo antiguo, pero básicamente funciona. La versión actual es igual, en el que podéis ver pues, estos 3 Kansat con el hueco que queda para el paracaídas y los cordeles y el sistema de anclaje o incluso alguna antena o interruptor que sobresale. Perfecto. La física del paracaídas es bastante sencilla. En este diagrama que vemos a la izquierda, este diagrama está sacado de la guía de fabricación y la guía didáctica asociada al paracaídas de la ESA, os la dejo luego en los enlaces. Para mí, para mi gusto, es una guía que si queréis realizar la actividad dentro de clase con todos los alumnos, o aunque sea solo con los de Kansas, pues es bastante recomendable porque hace un repaso bastante bueno. Al final tenemos, o podemos dividir la caída desde que el cohete suelta el Kansas hasta que llega a velocidad terminal y toca suelo en 3 partes. Desde el punto A a B, que correspondería con la imagen de la izquierda, en la que es justo el instante en el que el Kansas sale del cohete y todavía no ha desplegado el paracaídas. Las fuerzas que actúan sobre el conjunto, pues simplemente el peso, es masa por gravedad. El siguiente paso es desde que la siguiente fase es desde que se despliega el paracaídas hasta que alcanzamos velocidad terminal. Aquí las fuerzas que intervienen pues vuelve a ser masa por gravedad, porque esa siempre va a estar. Y ahora tenemos una fuerza de arrastre asociada a la resistencia que ofrece el paracaídas al avance del Kansas hacia el sur. Y cuando estas dos fuerzas se igualan, no tenemos aceleración, nuestra velocidad es constante, por eso se llama velocidad terminal, y mantenemos esa velocidad constante hasta que llegamos al suelo. Como decía, ese va a ser
el momento en el que la velocidad es constante y esto nos va a definir nuestra ecuación de verificación, nuestra ecuación de cálculo, en la que necesitamos que el peso de todo el conjunto sea igual a la fuerza de arrastre que queremos obtener con nuestro paracaídas a una velocidad terminal definida. Perdonad, voy a ver si soy capaz de poner el chat, que no lo tengo puesto, por si alguien... Vale. Por si alguien tiene alguna cosa, ya tengo el chat abierto. Bien, aquí os dejo una diapositiva de la presentación de María Tamés del año pasado, en la que se explica esto. Vamos, es que no solo no merece la pena, sino que no se puede explicar mejor. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde que se abre el paracaídas hasta que se establece el equilibrio entre la fuerza de arrastre y el peso. Al final lo que hace es frenar la caída hasta frenar o limitar la aceleración hasta la velocidad terminal. Va a depender mucho qué ocurra dependiendo de si vuestro paracaídas se abre inmediatamente o tarda un cierto tiempo. ¿De qué depende esto? Pues esto depende de lo bien que pleguéis el paracaídas. ¿Es algo trivial? En absoluto. Yo he visto Kansas con unos paracaídas perfectos, pero que escaparon de mi supervisión durante el plegado y entonces los plegaron de cualquier manera, enrollaron el cordel alrededor del paracaídas, lo embutieron todo en la bahía de carga del cohete y cuando soltaron el paracaídas o bien tardó mucho en desplegarse porque tenía que desenrollarse primero, o bien directamente se quedó enredado, no se desplegó, y bueno, pues el resultado es el que os podéis imaginar, el trocito más grande, pues del tamaño de una moneda de euro. Bien, ¿qué nos define? En este diagrama de fuerza está muy claro que es la masa por gravedad. En cuanto a la fuerza de arrastre, si suponemos que tenemos un régimen turbulento, si os acordáis de Reynolds, pues aplica y en el vídeo de la explicación de María Tamés lo explica sucintamente. Si nos vamos a un régimen turbulento, la ecuación que nos define la fuerza de arrastre es esta que veis, donde está el área del paracaídas, el coeficiente de arrastre, no sé si veis mi cursor, el coeficiente de arrastre, la densidad del aire en el entorno, la velocidad al cuadrado, y bueno, dividido entre 2. Todo esto, por supuesto, en metros, kilogramos y segundos, salvo el coeficiente de arrastre que es adimensional. Esto nos dará, bueno, pues, cuánta fuerza de arrastre podemos extraer de nuestro paracaídas a la velocidad que va a caer en equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entiendo que no. ¿Alguien puede dar una señal de vida? Que sepa que... Todo bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. Vale. Siguiente. Os he dejado este enlace. No voy a dejar de compartir pantalla y volver a compartirla, pero básicamente os he dejado este enlace al final de la presentación. Es simplemente una simulación en la que podéis introducir el coeficiente de arrastre, la masa del Kansas, lamentablemente no os deja reducirlo a 350 gramos, pero bueno, os podéis hacer una idea y como además la masa por gravedad es lineal, os podéis hacer asunciones al respecto y
podéis definir el área o la sección del paracaídas. Es simplemente una simulación y bueno, os va a dar una idea de cuál es la velocidad terminal que podéis obtener. Bien, en cuanto a tipos de paracaídas, aquí hablamos de 4, pero tipos de paracaídas, pues como os podéis imaginar, hay, aparte del semisférico, este que es en cruz, un parapente o los planos, ya sean hexagonales o octogonales, pues hay un montón. De hecho, el que nosotros usamos para el cohete es un híbrido entre el de cruz y un elipsoidal, porque es una cruz con elipsoides. Pero bueno, os da una idea de por dónde andan los coeficientes de arrastre. Y también nos va a dar una idea de cuál es más difícil o cuál es más sencillo de fabricar. Este enlace que veis aquí abajo y esta guía es la guía y la actividad que yo os recomendaba anteriormente. Porque, insisto, aborda todos los aspectos, tiene algunos ejercicios muy ilustrativos y sin duda ayudará al miembro o a los miembros del equipo que se tengan que encargar del diseño y la fabricación del paracaídas. No lo he comentado, pero el paracaídas no puede ser comercial. Sería muy sencillo ir a alguno de los enlaces que os voy a dejar y comprar un paracaídas por 15 o 20 euros o algo más porque son enlaces americanos, pero sería terriblemente sencillo, pero automáticamente perderíais una enorme cantidad de puntos en la evaluación. Disculpa. Bien. Si empezamos por el paracaídas plano, tanto hexagonal como el octogonal, os he dejado este enlace donde os permiten hacer una simulación, donde podéis poner la masa aquí pone el cohete, pero podéis poner solo el Kansas, coeficiente de arrastre podéis dejar ese en principio, la velocidad, ya os digo, yo no recomiendo nada por debajo de 8 metros por segundo, y aquí incluye un parámetro que normalmente se incluye en casi todos los paracaídas y es el agujero de descarga central. ¿Cómo se hace este paracaídas? Bueno, pues este paracaídas, su propio nombre lo indica, es plano. Si encontráis un trozo de tela suficientemente grande, lo recortáis con estas dimensiones, le hacéis un dobladillo suficiente para que no se deshilache y coséis los hilos, no necesitáis más que, bueno, pues eso, el trozo de tela, los hilos y coser. En otro enlace esto es un ejemplo también de María, de un cálculo hecho con una tabla de Excel para estimar por dónde van a andar los tiros, teniendo en cuenta la masa, la gravedad, un coeficiente de arrastre tirando optimista, densidad del aire y las velocidades de descenso, la mínima, el intervalo recomendable y la máxima. Y con esto, bueno, pues ya tenéis una idea de por dónde andan las áreas recomendables de un paracaídas. Igual ocurre para el paracaídas hemisférico. Este ya no es tan sencillo de hacer. Aquí tener hemisférico o elipsoidal. La única diferencia es que el hemisférico es una semisfera perfecta y el elipsoidal está un poco achatada, es un poquito más plano y es lo que estamos acostumbrados a ver.
¿Por qué se tienden a hacer elipsoidales en vez de hemisféricos? Bueno, pues porque es necesaria mucha menos tela, tiene menos peso y el coeficiente de arrastre es básicamente el mismo. Os dejo unos enlaces en los que en el de abajo nos dan los planos para recortar esos pequeños gajos y en el de arriba nos da una idea de las dimensiones. Este me parece un momento tan bueno como cualquiera para hablar del spill hole o del agujero de alivio. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, me vais a ver en la pantalla, pero me vais a ver despacio, vamos, me vais a ver chiquitín porque no quiero quitarlo. Ocurre que si esto es una sección del paracaídas, una sección transversal, veis el pañuelo, ¿verdad? Para determinadas velocidades de descenso, que dependen, por supuesto, de la densidad del aire, de la velocidad y de las dimensiones del paracaídas, se nos genera turbulencia justo encima del paracaídas, porque todo el flujo de aire que encuentra el paracaídas, pues al final tiene que salir por algún sitio, y normalmente no va a salir de forma laminar y va a dejar aquí una burbuja de aire en reposo, sino que va a generar un pequeño vórtice. ¿Qué ocurre? Pues que va a generar los vórtices, en algunos casos, genera los vórtices de manera alternativa. De manera que algunos se generan siguiendo esta trayectoria y otros se generan siguiendo esta otra. Sucede que cuando las dimensiones de ese vórtice son iguales a las del diámetro del paracaídas, el vórtice se despega. Y no se despega de una forma uniforme, sino que lo hace hacia un lado. Como esto se produce alternativamente, en algunos casos veréis que el Kansas con el paracaídas empieza a campanear. Esto en muchos casos pues, arruina gran parte de las medidas que los chavales pueden estar tomando y en otros muchos acelera la velocidad de descenso. ¿Qué se hace para reducir esto? Bueno, pues si dejamos que un poquito de aire o que un poquito de ese flujo de aire atraviese el paracaídas y rellene este hueco, evitamos que se generen esos vórtices, o al menos evitamos que en gran medida, y la estabilidad es mucho mejor. De hecho, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, se mejora la velocidad de descenso, es menor, porque se impide ese campaneo y se dificulta el flujo a través del paracaídas. Otro tipo de paracaídas bastante sencillo de construir es el paracaídas en cruz. Es un paracaídas bastante sencillo de fabricar, muy resistente, no tiene mucha complicación. Ya habéis visto que es el desarrollo de un hexaedro al que le quitamos la tapa de arriba. Son cinco cuadrados relativamente perfectos. En algunos diseños, los extremos de la cruz son algo más largos que el cuadrado principal, pero al final, como todo, pues hay que ensayarlo y hay que hacer pruebas. Os dejo de nuevo un enlace de la misma web de NACA Rocketry, que es un señor que hace un montón de material y de recursos, y están todos bastante bien. Este paracaídas es razonablemente estable y bueno, que tiene unos coeficientes de arrastre en el entorno de los demás. Como digo, sin duda la mejor opción. A ver, perdonad. Sí, preguntáis sobre los enlaces que, como bien menciona Pep, están abajo. Además de estar abajo, habrá una página, hay una página al final en la diapositiva, de la diapositiva donde los pongo todos, incluso algunos más que no he puesto por aquí. Y en definitiva, estos son
los diseños de paracaídas que voy a abordar. No voy a abordar los paracaídas anulares porque son mucho más complicados de construir. Al final, bueno, pues básicamente un donut con un corte sagital, pero y tampoco vamos a abordar los parapentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque son bastante complicados y escapan tanto de construir como de controlar, como de embeber dentro del proyecto, y entiendo que escapan al ámbito de esta formación, en la que es una formación básica y de acceso al proyecto. Bien, recomendaciones técnicas. Y aquí es donde está mi gran valor añadido. No he incluido, y debía haberlo hecho, no he incluido ninguna diapositiva en las que se vean las partes del cohete, perdón, del paracaídas. Pero vamos, básicamente son tres. La parte del el globo o el cuerpo del paracaídas, las líneas de tiro y la conexión con el Kansas. Ahora veremos detalles sobre el material del paracaídas, pero vamos a empezar por los hilos. Bien, como habéis visto, el espacio en las diapositivas anteriores, el espacio que hay para, para el paracaídas y los hilos del paracaídas dentro del alojamiento que hay en la valla de carga para cada uno de los Kansas es limitado. No solo eso, en el momento en el que haya algún Kansas que se enrede o que se atasque, puede comprometer el que seamos capaces de extraer todos los Kansas del paracaídas. Esto suele ser bastante desastroso. ¿Cómo evitamos que esto ocurra? Si sois tan amables, y de verdad que ya hemos visto un montón, siguiendo unas pequeñas pautas. Está en rojo. Monofilamento no. ¿Qué es monofilamento? Pues monofilamento es esto de aquí a la derecha. Hilo de pescar. Hilo de pescar, no, por favor. Es imposible, vamos, es una absoluta pesadilla para vosotros, el que no se lo enrede, el que sea capaz de desplegar bien, y para nosotros el hecho de tener que meter todos los hilos de nylon, el paracaídas y el Kansas dentro de la bahía de carga. Vamos, criminal. Entonces, por favor, hay miles de opciones. Hay hilos de pescar textiles, trenzados, mil cosas. Os he puesto también en rojo a la izquierda este tipo de cuerdas, que son las típicas cuerdas de torsión. Tampoco. Normalmente tienen una postura o tienen un vicio hacia un lado u otro, y es dificilísimo empaquetarlas con el paracaídas. Además de que en caso de soltarse, tiene una fricción altísima con el resto de partes del cohete. ¿Qué tipo de cuerdas podemos usar? Podemos usar cualquier tipo de cuerda trenzada, con funda, sin funda. Estas de la izquierda son sin funda, con funda, cualquier cosa que necesitéis. A ver, tened en cuenta que el paracaídas va a tener como mínimo 6 hilos. Lo más fácil es que tenga 8 o 12. No hace falta en ningún caso poner unas cuerdas ultra resistentes. Estamos hablando que si son 50 newtons y como mínimo vamos a tener 6, cada cuerda tiene que aguantar 10 newtons, menos de hecho. Pero vamos, poner que cada cuerda o cada cordel tenga que aguantar 10 newtons, que es 1 kilo. Eso lo aguanta cualquier cosa, vamos, hasta el casi hilo de coser. Pero no vayamos ahí porque ese también se enreda. Bien, mi recomendación, pues entre 1 y 1,5 milímetros, no hace falta más, 2 como mucho, o bien cinta como la que llevan o como la que vamos a ver ahora en alguna fotografía. ¿De qué material? Pues depende. Si utilizamos una aramida de última generación como el Dyneema, el Spectra o el Kevlar, vamos a tener
vamos a tener un sistema muy rígido, poco elástico, y cuanto más rígido sea el sistema, mayor va a ser el pico o el pico de fuerza al que se va a someter todo el sistema cuando se despliegue el paracaídas. Es lo mismo, no es lo mismo dar un martillazo sobre un cristal que darlo sobre una goma. En los dos casos el martillo se para, pero esa aceleración al impactar, pues es lo que en un caso revienta el cristal y en otro caso pues no tiene ningún efecto sobre la goma. Nylon suele funcionar muy bien. Repito, es cuestión de que probéis y hagáis tantas pruebas como sea posible. Tengo una pregunta de Víctor Borreguero en el chat. Si el día del lanzamiento la presión atmosférica cambia mucho respecto a los cálculos, ¿variaría mucho la superficie del paracaídas? No. No, porque por mucho que varíe, al final es una cuestión de densidad. Estamos hablando que raro es que nos vayamos por debajo de los 900 milibares ni subamos por encima de los 1014 o 1050. No tiene un gran impacto. No tiene un gran impacto. Y si cambia mucho, lo habitual es que sea, porque además no solo va a cambiar la presión, también va a cambiar la temperatura. Entonces, en principio, yo me despreocuparía. Puedes hacer las cuentas y podéis evaluar distintos escenarios climáticos en los que veáis dónde está la temperatura y dónde está la presión para cada día típico de la zona. Pues el enlace de la presentación, yo le pasaré la presentación a Xero y ellos la colgarán en algún sitio. No sé decir ahora mismo, pero estará. Y me imagino que desde el nodo de Cataluña o bien desde el canal de Telegram será público y si no lo dirán en la próxima formación. Bien. Dicho esto sobre los hilos, vamos a ver de qué material nos interesa hacer el paracaídas. He visto paracaídas hechos con plástico, paracaídas hechos con bolsa de basura, paracaídas hechos con antiguos paraguas. He visto hasta un paracaídas de extracción del paracaídas de frenado de emergencia de un caza, porque alguien tenía un contacto en una base aérea y entonces le dejaron eso. Bueno, pues no hace falta ninguna de estas cosas, sobre todo lo del caza, pero tampoco una bolsa de plástico. Insisto, no podemos permitir que un día de viento, al desplegar el paracaídas por haber puesto unos hilos amarrados a una bolsa de plástico, el paracaídas se rompa y el Kansas caiga. Primero porque cae y segundo porque donde caiga puede hacer daño. ¿Cuál es mi recomendación y casi mi ruego? Nylon Ripstop. ¿Esto qué es? Pues esto es una tela que habréis visto en algunos chaquetones de pluma, en parapentes, cometas, las velas de barco. Habréis visto alguna vez que hay unas velas que ponen los barcos en popa que se llaman espinnaker, que tienen muchos colorines, también están hechas de esto. Se puede comprar en Amazon por 4 o 5 euros el 1,5 metros cuadrados, en AliExpress, en Temu. Las fuentes son casi infinitas y lo único que se puede reciclar claro, el nylon. Entiendo que sí. Que si podéis reciclar telas, por supuesto. Si tenéis a alguien que tenga un parapente o una fábrica de parapente, hubo hace unos años un equipo de Murcia que, bueno, pues fueron a una velería y el de la velería, que además los conozco, bueno, pues sin problema le dieron unos retales, los pusieron como patrocinadores, que es parte
que es parte de la actividad de difusión, y se fabricaron su paracaídas con una vela de barco. Podéis... Sí, la tela se puede reciclar de donde encontréis. Recomendaciones, 50 gramos metro cuadrado o 35. Eso es un gramaje perfecto. Uy, he pintado. He pintado sin querer. Eso es un gramaje perfecto para esto, ¿vale? No hace falta mucho. Recordad que son 5 kilos, no estamos haciendo un paracaídas para ninguno de los integrantes del equipo. Es una cosa bastante sencilla. Hay un elemento que además siempre tiene bastante discusión, y es cómo hacemos el elemento de enlace entre el paracaídas y el cáncer. Bien, no lo he puesto aquí, pero creo que os voy a poder dibujar. Lo he aprendido ahora mismo. Si tenemos nuestra lata, voy a dejar hacerle... Si tenemos nuestra lata y tenemos nuestro paracaídas, con su correspondiente hilo, tenemos que buscar una forma de conectar esto con esto. Soluciones. Bien. A mí me gusta evitar, en la medida de lo posible, cualquier pieza metálica, cualquier mosquetón, cualquier grillete, cualquier tornillo. Todo lo que pongáis aquí encima va a ser espacio que vaya a perder para poner el paracaídas. Incluso hay algunos equipos en los que por aquí sale la antena. Si ponéis más cosas, menos espacio vais a tener para el paracaídas. ¿Cuál es la solución? Todo, insisto, todo menos el poner un quitavueltas, y un quitavueltas pues puede ser hasta los típicos de pesca que tienen un pequeño quitavueltas y dos pequeñas argollas, y esa parte sí es metálica. Todo lo demás se puede hacer sin ningún tipo de elemento metálico. Y eso os va a resolver un montón de problemas. ¿Cómo se hace para poner eso simplemente una argolla o un seno de cabo en el paracaídas? Perdón, en el Kansas. Pues si esta es la tapa del Kansas, es tan sencillo como abrir un agujero, por ese agujero sale la cuerda, un nudo, y aquí una arandela metálica o de un material resistente lo suficientemente grande como para que reparta. Con eso ya tenéis resuelto todo lo demás, porque se pasa aquí por ojo y resuelto todo. Esto, si queréis, en alguna futura convocatoria de formación o en dudas, os puedo traer algún ejemplo, pero insisto, esto es, bueno, seguro que hay 1000 formas de amarrarlo, y todos lo tenéis más claro que yo. Importante, bueno, si todos no lo tenéis más claro que yo, me preguntáis, y si no, siempre hay alguien en el grupo que sabe de náutica o de escalada o de macramé. Ahí al final son nudos y formas de amarrar. Pruebas, por supuesto, tenemos que hacer pruebas. Volvemos. Por supuesto tenemos que hacer pruebas. ¿Qué pruebas tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer ensayos de velocidad de caída. Y diréis, joder, Miguel, ¿cómo medimos la velocidad terminal del Kansas cayendo? Bueno, pues no lo habéis visto por aquí porque hemos ido muy rápido, pero si hacéis
os vais el enlace y veis la simulación, estamos viendo que con un coeficiente de arrastre de 0,64, que es malucho, con un área normal y con mucha masa, a los 3 segundos de caída, el Kansas ya va en velocidad terminal. Esto se puede reducir un poco si no lo dejáis caer, sino que lo tiráis. De hecho, en la final internacional Kansas que celebramos en Granada, lo que hacíamos era tirarlo con el equivalente a un tirachina y lo tirábamos hacia arriba y entonces ya desplegaba. ¿Cómo hicimos nosotros las medidas? Pues porque nos pusimos enfrente. Imaginad que aquí tenemos nuestro Kansas. Estoy pintando en la foto de la izquierda, ¿vale? Imaginad que tenemos nuestro Kansas con su paracaídas. Sabemos que estos son 0 metros, que estos son 10, que estos son 20, 30, 40. Pues simplemente aquí, lejos, suficientemente lejos, ponemos una cámara o un móvil, la dejamos quieta, que se vea bien todo y cuando el Kansas llega aquí, esto es de 0, cuando Kansas llega aquí, este 1, perdón. Cuando llega aquí, este 2 y el coche nomás. Y cuando llega aquí, este 3. Como conocemos el espacio y conocemos cuánto tiempo ha tardado, esto no son 1, 2, 3 segundos, pues no sé. Aquí igual es en el instante 10 segundos de vídeo, aquí en el 12, aquí en el 14 y aquí en el 16. Es tan sencillo como dividir espacio por tiempo y ya tenéis una medida. Hay pues bastantes formas de hacer esto. Y como trabajáis con gente con mucha imaginación, seguro que os dicen cómo hacerlo. De todas formas, vamos a volver a eso más adelante. Una parte muy importante de la fabricación del paracaídas es que si no es un paracaídas plano y lo hacéis de paño, tenéis que coser un paño contra otro. Yo he visto verdaderas obras de alta costura en los paracaídas, pero al final es muy sencillo. Al final de cada paño hacemos un dobladillo, ese dobladillo tiene una costura cerca de la parte interior y cuando lo juntamos con otro, con una cinta, o con otro trozo de tela un poco más resistente o incluso uno sobre otro, depende de cómo lo queráis hacer, pero esto sería el ideal, pues coséis estas dos. ¿Cómo se cosen las líneas de tiro o las cintas? Bien, en la imagen de la derecha, aquí, veis una de esas líneas de tiro. Pues es evidente. Va al nervio o al vértice, en caso de ser un paracaídas plano, hexagonal o octogonal, iríamos a cada uno de los vértices y en cada uno de los vértices lo cosemos. Si no tenemos una costura porque es plano, intentamos poner un trozo de tela encima y entonces hacemos un sándwich en la tela del paracaídas o la tela del paracaídas principal, nuestro hilo y un pequeño parche de tela. Si en vez de ser cinta me hacéis caso y ponéis el hilo de milímetro y medio o incluso 2, pues es tan sencillo como que hagáis un pequeño bucle, a ese bucle le ponéis el trozo de tela encima y luego cosemos
por encima del bucle y en el borde del trozo. Y eso para cada uno de las líneas. ¿Que tenemos costura? Pues directamente cosemos sobre la costura. Como decía, las pruebas. La velocidad de caída, pues sobre un lugar en alto, que os permita hacer alguna medida. Si no estáis contentos o simplemente por consistencia, por favor, repetidlo un número suficiente de veces. Desde el coche, bueno, esta parte es un poco menos recomendable, pero si alguien tiene una vía con poco tránsito, sería tan sencillo como a una velocidad pues, tan alta como seáis capaces de acercaros a los 120 kilómetros por hora, simplemente sacad el paracaídas por la ventana. Por favor, si hacéis esto, hacedlo en un entorno tan controlado y alejado del resto de usuarios como sea posible. Y luego, otra forma razonablemente sencilla y, por supuesto, mucho más segura, es con un balón. Y es tan sencillo como coger, no sé si me veis con el pañuelo, sí, ¿no? Es tan sencillo como coger el paracaídas, poner un balón dentro del paracaídas, sujetar el balón sin tocar las líneas de tiro y colgar del Kansas vuestros 5 kilos. ¿Por qué digo del Kansas y no del paracaídas? Porque quien tiene que aguantar, o el sistema que tiene que aguantar los 50 newtons, es todo. Es el paracaídas, es el sistema de conexión y el Kansas. He visto bastantes Kansas en los que una parte importante, o bien todo el Kansas salvo un trozo de la carcasa, se ha despegado, o se ha arrancado, o se ha roto, y ha caído todo el Kansas, y entonces se ha quedado una carcasa bajando con un paracaídas precioso. Pues, criminal también. Insisto, no escatiméis en hacer todas las pruebas que seáis capaces. Y como veréis, he sido breve, quizás demasiado. ¿Alguna duda, por favor? Preguntas que seguro que tenéis muchas. Hay una cosa que no he comentado y que si no me habéis preguntado es porque hemos ido demasiado rápido. Entonces, vuelvo para atrás y os la cuento. Porque aunque están en los enlaces, no me habéis preguntado. Hemos hablado siempre del área del paracaídas, ya sea plano, o elipsoidal, o en cruz, y os voy a dejar enlaces para que podáis atacar a unas pequeñas calculadoras de los mismos. Pero nadie me ha preguntado por la longitud del hilo. Y la longitud de los cordales del paracaídas nos va a definir la forma. Si os fijáis aquí, en este, que básicamente es una variante de este, pero el de la izquierda, una variante del de la derecha, pero con menos hilo, este paracaídas en cruz azul, podéis ver que la longitud de la línea es mayor que la del diámetro teórico. ¿Cuánto más? ¿Y por qué es más? ¿Por qué es más y cuánto más? Bien, la longitud va a definir el ángulo del que se tira. Dependiendo del tipo de paracaídas, va desde 1,1 veces el diámetro a 1,5. Esto es algo que, de nuevo, tenéis que probar. Y esa longitud no es la longitud hasta el Kansas, es la longitud hasta el vértice de confluencia de todas las líneas. Si ponéis una línea muy larga, pero hacéis un nudo, pues, y en ese nudo confluyen todas, esa será la longitud. La distancia que hay desde ese nudo hasta el Kansas es algo totalmente inútil
y aunque parezca que le puede dar algo más de estabilidad, al final no tiene una gran repercusión. Insisto, en la bibliografía que voy a dejar y en los enlaces de cada uno os explican por dónde deben andar los tiros. Como siempre, como va a depender de cómo lo fabriquéis, el tipo de tela, cuánto pese vuestro Kansas y un sinfín de variables, lo mejor es que lo probéis. Intentad probarlo con un Kansas con una masa igual a la que lo vais a usar. No diseñéis un paracaídas para 350 gramos y que luego haya que ponerle 2 o 3 tornillos de lastre a vuestro Kansas para llegar al mínimo de 300. Es que tenéis muchas papeletas para perderlo. Bien, pues volvemos a las dudas. Por favor. ¿Nadie? Os recuerdo que estáis todos silenciados. Tendréis que darle al botoncito para poder hablar. ¿Alguna señal de vida? Señal de vida. Vale. ¿Puedes explicar cómo lo harías con el balón otra vez? Que no me ha quedado muy claro, por favor. Vale. Tú no puedes sujetar, o sí podría sujetar el para colgar algo. Imagínate que no tengo nada. Imagínate que esto es mi Kansas y este pañuelo es el paracaídas. Tú podrías intentar sujetar la cúspide del paracaídas o del agujerito, suspender todo y colgar de aquí 5 kilos. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es poner un globo dentro, sin tocar los hilos que van a caer al Kansas, suspender todo porque empuja el globo y tirar con 5 kilos hacia abajo. De esa forma va a tener una representación pues, tan fiel como es posible, sin mover el sistema, y va a ver si, bueno, pues si falla alguno de los anclajes de las líneas a los vértices del Kansas, perdón, del paracaídas. Si falla o si se estira mucho la conexión que ponga entre el Kansas y el paracaídas. ¿Por qué digo se estira mucho? Hay gente que le pone goma elástica. Yo no lo recomiendo para nada. Yo simplemente poniendo una línea suficientemente elástica, normalmente es bastante. Poner la goma nunca tiene, o normalmente no tiene buenos resultados porque al final la goma vuelve a su sitio y hay veces en los que el Kansas casi salta hacia arriba y se mete contra el paracaídas. Entonces, yo simplemente pondría unas líneas que sean ligeramente elásticas. Un nylon o similar. Perdona, no sé si me oyes. Te oigo. Sí, acabas de explicarlo, pero con el globo no he entendido muy bien cómo puedes. Ese globo lo llenas de Sujetas algún con la más. mano. Lo sujetas con la mano. Perfecto. Vale, el Kansas no pesa 500 gramos, el Kansas pesa como mucho 350. Lo expliqué al principio. ¿Por qué 5 kilos? ¿Por qué tiene que aguantar 5 kilos? Porque volvemos, a ver, y esto ya es un riesgo. Volvemos al cohetito. Son 5 kilos porque el paracaídas se va a abrir de golpe o razonablemente de golpe. De hecho, cuanto antes se abra el paracaídas, mejor. Eso tiene un inconveniente y es que en una operación ideal, el cohete ascenderá, llegará al apogeo, en el apogeo empezará a caer un poquito, la electrónica del cohete detecta
que ya ha llegado arriba y que ha empezado a caer, el cohete se separa, saca la vaina con todos los Kansas y los Kansas caen prácticamente como si los soltaseis de la mano. Ahí no hace falta que ensayemos con 5 newtons, porque bueno, pues va a ser poco más que 4 o 5 G, que son las de que se abra el paracaídas de golpe. ¿Qué ocurre? Pues que ojalá pudiésemos diseñar todo para condiciones ideales. Normalmente siempre hay viento. Dependiendo de la comunidad autónoma, bueno, en Navarra normalmente siempre hay viento. En algunos casos, mucho. Sí, hasta ahora solo nos hemos encontrado muchísimo viento en Navarra. ¿Qué ocurre? Cuando hay viento, el cohete, la trayectoria inicial del cohete no es vertical. Si el viento viene de aquí, normalmente orientamos la plataforma de lanzamiento con incidencia hacia el viento, con objeto de que, bueno, pues al final la sumatoria de velocidades va a ser lo más cercano a la vertical, pero la velocidad respecto al viento del cohete va a ser la que es la suya, más la suya en horizontal, más la del viento. ¿Qué ocurre? Que cuando el cohete llega al apogeo, la velocidad vertical es 0, pero la componente horizontal de esa velocidad no es 0. En algunos casos llega a ser 100, 150 km por hora en algunas condiciones extremas. Lo que significa que a 100 o a 150 km por hora el cohete se separa y suelta los Kansas. Y el Kansas pasa de estar en un entorno en el que la velocidad o el flujo de aire es 0 a ser, pues eso, 30 a 35 metros por segundo. ¿Qué sucede? Pues que la tensión o la fuerza a la que esa apertura súbita del cohete a 120 o 150 kilómetros por hora somete a todo el Kansas suele ser el equivalente a que ensayéis con 50 newtons. Es muy fácil que lleguemos a los 15 G. De hecho, ya solo el despegue, aunque no hay, por supuesto, no está desplegado el paracaídas, ya solo el despegue es fácil que lleguemos a los 8 o 10 G. Entonces, por eso se ensaya con 5 kilos, porque se rompen, o porque arrancan el trozo de carcasa, o porque arrancan los cordales del trozo de paracaídas, porque se ensayan, por eso se prueba. No sé si eso te contesta, Javier. ¿Hola? ¿Estáis? Estamos. Vale, Guillermo preguntaba el sistema de unión del paracaídas alcanza. A ver, hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que le pone una argolla. Yo, si podemos evitar lo de la argolla, mejor. Hay otra gente que, o mi recomendación es que simplemente dejéis un agujero, por el agujero, un agujero en la tapa del Kansas o similar, por el agujero pasáis un trozo de cuerda y en la parte de abajo ponéis una arandela y hacéis un nudo. Entonces ya el nudo y la arandela van a impedir que aunque tiréis, esto se separe. ¿Esto qué implica? Pues implica que tenéis que dimensionar la tapa para que aguante esa tracción y tenéis que poner una arandela suficientemente resistente. Ventajas, que ganáis una cantidad terrible de espacio para alojar el paracaídas y que elimináis elementos en los que se pueda enganchar cualquier línea. No entiendo a qué te refieres por Higini sobre cuando preguntas que si la superficie del paracaídas es efectiva. En el caso, por ejemplo, en el caso del paracaídas plano, ya sea hexagonal
u octogonal, pues la superficie es la superficie que sea. Y el área es ese área. De todas formas, todo esto está explicado en cada una de los enlaces que os dejo para cada uno de los tipos de paracaídas. Pero sí, la superficie es la de la tela que estáis utilizando. En el caso del plano. En el caso del hemisférico es diámetro. ¿Vale? Normalmente suele ser el área que se opone al paso del aire. Pero cada paracaídas tiene su pequeña particularidad y cada paracaídas pues, tiene en consideración una u otra. ¿Es recomendable el paracaídas plano en lugar del semiférico? Pues depende de lo buenos que seáis cosiendo y de lo que se lo quieran currar. En principio funcionan bien. El paracaídas hemisférico es más eficiente en términos, es mucho más simple, sí. El plano es mucho más simple. Inconveniente, pues que te hace falta más tela. Te hace falta más tela porque hay unos pliegues que no controlas. Y esa tela tienes que alojarla en el paracaídas. Pero normalmente, si conseguís nylon ripstop delgadito, os va a dar igual el tipo de paracaídas que uséis. Vale, Raquel, no entiendo tu pregunta sobre dónde va alojado exactamente el paracaídas. A ver, perdona, es que es la primera vez que me apunto a esto y no he participado en la vida y no sé, no sé cómo va. Entonces, No te ¿el preocupes. paracaídas que va en una lata metido? No. No. ¿Has estado en las formaciones anteriores? No. Vale. Bien, pues vamos a hacerte un resumen muy breve. Muy breve es que, sabes, y perdona si me reduzco al absurdo, pero como no sé cuánto sabes, tengo que empezar desde el principio. Nada. Vale, entiendes que el nombre de Kansas viene porque todo tu satélite está contenido en un contenedor del tamaño de una lata de refresco. ¿Hola? Sí, Vale. sí. Entiendo que sí. Bien, esa lata de refresco solo contiene el satélite. Solo contiene la electrónica de registro, de adquisición de datos y de transmisión de datos. Al igual que las baterías. El paracaídas va afuera. Y el paracaídas va alojado en el cohete. Voy a ver si soy capaz de volver a compartir. La pantalla. Bien, vamos a tener suerte. Vale. A ver si puedo. Bien. Esto amarillo y negro que veis, igual que esto blanco, aunque se ve mal, es un Kansas. Esta estructura que tiene una cuerda y una especie de galletas marrones y unas piezas grises, es parte del cohete. Es donde se alojan los Kansas. Hay un espacio reservado para cada Kansas de 150 milímetros de longitud por el diámetro del cohete. Lo que quiere decir que como el Kansas tiene una medida máxima de longitud de 115 milímetros, pues tenemos aproximadamente 35 milímetros por el diámetro del Kansas para alojar el paracaídas. Y esto que veis aquí es un paracaídas verde con sus líneas, esto es un paracaídas negro y eso es el paracaídas verde de este otro Kansas. Vale, creo que eso igual arroja un poco de... Joan tiene levantada la mano. Joan Masana. No te oigo. Hola.
Buenas tardes. Dime. Hace un momento, cuando hablabas de las líneas de confluencia, donde se juntan las líneas del paracaídas, Sí. que podría ser un pasavueltas metálico, he oído, o no podría ser un pasavueltas metálico. A ver, no tiene más remedio que ser Yo no conozco quitavueltas que no sean metálicos, Vale, quita vuelta. O sea, ¿vale? Entonces, recomiendas no tener anclaje metálico en la estructura del Kansas. efectivamente. Vale. Perfecto, gracias. Es que en algún sitio hay que poner un quitavueltas. Porque, bueno, básicamente porque no sabemos lo que puede pasar. Yo he visto algunos Kansas sin quitavueltas, pero yo no lo haría. Lo que sí os recomiendo es que sea tan pequeño como seáis capaces. Porque cuanto más pequeño sea, pues menos posibilidades tenéis de que todo se enrede. También os recomiendo que veáis tutoriales sobre cómo se pliega un paracaídas. Para que os hagáis una idea, es que no tengo ninguno aquí, pero para que os hagáis una idea, una vez que tenemos el paracaídas plegado, imaginad, no es así, pero imaginad que este es nuestro paracaídas, estas son las cuatro líneas de tiro, ¿vale? Las cuatro esquinas. ¿Lo veis? Tenemos nuestras cuatro esquinas. Pues juntaríamos las esquinas de un lado y las de otro, las llevaríamos al centro y ahora lo que haríamos para plegar el paracaídas sería dejar caer una capa y otra capa así, ¿vale? Como si fuese un pequeño acordeón. Le daríamos la vuelta y lo mismo haríamos con las líneas de tiro. Las dejaríamos caer como si fuese un chorro de miel que cae encima de una cuajada, que se va plegando sobre ella misma. Pues si estas fuesen las líneas de tiro de nuestro paracaídas, las dejaríamos caer así, ¿vale? De manera que cuando el paracaídas se despliegue, todo se abre y nada se suelta. Esto que habéis visto tan mal está explicado en multitud de vídeos en YouTube sobre cómo plegar un paracaídas. Y es el 80% del éxito de la misión o que el paracaídas se despliegue. Como la presentación es mía, voy a intentar incluiros algunos de esos enlaces para que podáis tener. La función del quitavueltas, pues, básicamente es evitar que se enreden o evitar que algún giro del paracaídas o del Kansas retuerza o incluso llegue a plegar el paracaídas. En la mayoría de los casos, sinceramente, creo que no es necesario, pero eh, con que haya un 5% de las ocasiones en las que sí, pues merece la pena ponerlo. Porque no merece la pena arriesgarse a que no. En cualquier caso, probar. Es tan sencillo como subiros a la azotea del instituto o de algún edificio. Seguro que algunos de los chavales viven un décimo y tienen un patio interior. Lanzad el paracaídas y ver y observar cuán estable es la caída. Si gira, si no gira, qué cosas hace. Es muy importante hacer pruebas de todo. Por supuesto, no solo del paracaídas, pero cada, cada elemento o cada sistema del Kansas tenéis que probarlo por separado y luego juntos. Ahí a veces hay interferencias totalmente insospechadas. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, es que inicialmente eran 150. Yo empecé a hacer los cohetes 10 milímetros más largos porque hay una pregunta en el chat que dice que yo indico que la distancia son 150 milímetros y en las especificaciones oficiales pone 160. Esto es una pequeña perversión del sistema, porque yo empecé a darle 10 milímetros más al cohete o al alojamiento del cohete para no tener problemas al final, porque si damos justo los 150, siempre llegaba alguien en el que no cabía. Sí, bueno, termino de contestar a Spotnik a ver si os queda claro todo. El cohete tiene 160 milímetros, pero el cohete tiene 160 milímetros, no 161, no 162, ni 160 y medio. Tiene 160 milímetros. Lo que quiere decir que si vais a 160 milímetros, os ruego que por favor busquéis un cilindro o un trozo de tubo, eso es un tubo PVC, un trozo de tubo PVC que tenga 66 o 67 interior, le deis 160 milímetros, le pongáis tapa y comprobéis que os cabe todo. Si no os cabe ahí, no os cabe en el cohete. Y lamento mucho informaros, y no es para nada del gusto de nadie, que si algún Kansas no cabe en el cohete, ese Kansas no vuela. ¿Por qué? Porque ocurre justo lo que sospecha Raquel Galán, y es que cuando un Kansas o un paracaídas está mal plegado o no cabe bien en el cohete, puede ocurrir que se queden atascados dentro y entonces no vuela ninguno y caen muchísimo más rápido que caerían con un paracaídas pequeño, porque caen con el cohete. El cohete tiene dos paracaídas. Un paracaídas muy pequeñito que se despliega en el apogeo para separar los Kansas y un paracaídas grande, pero el paracaídas grande no se abre hasta 100 metros antes de tocar contra el suelo, básicamente para evitar que derive mucho. Efectivamente, 160 milímetros sin ningún tipo de tolerancia. Así es. Insisto, probad a empaquetarlo, probad a embalarlo en el sitio. Y si me permitís una recomendación que todavía no encaja temporalmente en vuestra formación, no pongáis interruptores en ningún sitio. Ni arriba, ni en el costado, ni abajo. Básicamente dejad dos clavijas a la vista. Por ejemplo, imaginaos en la foto que estamos viendo, imaginaos que aquí, donde estoy pintando, esta carcasa tuviese un alojamiento con dos agujeros. Esos dos agujeros fuesen un conductor de la alimentación abierto. Y entonces vosotros lo único que tendríais que hacer para encender el Kansas sería llegar con algo parecido a esto, ponerlo aquí y ya tendríais hecho un interruptor a prueba de ensamblaje, de salida. Es que no es la primera vez que bien durante el ensamblaje o durante el transporte del cohete o durante el despliegue de los Kansas, una línea o la vibración o cualquier otra cosa desactiva el Kansas porque acciona el interruptor. Pero eso me imagino que lo veréis o lo veremos en la parte de diseño de la carcasa. ¿Más preguntas? ¿O más dudas? Ninguna duda está de más, ¿eh? Esto es peor quedarse sin saber algo.
Luego os quejáis de que vuestros alumnos no preguntan, pero No ¿alguna nos pregunta al quejamos. menos? Bueno, pues vale. Estos son algunos de los enlaces que os voy a dejar. En el GitHub de Elena, aparte de todos los temas de programación y de comunicaciones, también tenéis un par de enlaces de paracaídas. Fruity Shoots es un fabricante de paracaídas americano que hace muchísimas cosas, todas muy interesantes, pero además tiene bastante recursos, por supuesto en inglés, pero tiene bastantes recursos relacionados con los paracaídas, donde podéis encontrar información sobre materiales, procesos constructivos, la longitud de las líneas y cómo unirla a la tela del paracaídas. NACA Rocketry, pues aparte de las costuras, ¿veis? Esto se me ha colado. Aparte de las costuras, también tiene unos pocos tutoriales. ¿De qué materiales puede ser el Kansas? Es una pregunta que acaba de hacer Raquel. Pues Raquel, normalmente de plástico. Casi todo el mundo lo hace con impresión 3D. Si encuentra alguna tubería de plástico que tenga 66 milímetros de diámetro, pues genial. No te recomiendo que vayas a una tubería de PVC, porque salvo las destinadas a evacuación de los humos de las cocinas, todas tienen muchísimo espesor de pared y es bastante tedioso trabajar con ellos, aparte que van a dejar poco espacio y además es 60 o 63, no 66, y os van a dejar muy poquito espacio fuera. No recomiendo que sea metálico porque además tendréis una maravillosa jaula de Faraday, aparte de que en caso de caerse, pues hace más daño. Una vez he visto un Kansas, de hecho, con una lata de Coca-Cola, pero no le fue bien. Y el resto, creo que todo, y lo que quiere decir que uno de 400 era una lata, el resto, todos los que yo he visto han sido hechos con impresión 3D. Hay quien usa PLA, hay quien usa PETG, ABS, ya depende de lo que depende del diseño que hagáis. Guillermo, depende del diseño que hagáis. PLA tiene el inconveniente de que en cuanto que le da el sol, se vuelve chicle. Vale, aquí hay una pregunta que la esperaba. Rosabel pregunta sobre la distancia que tiene que tener el hilo. Bien. Imagínate que el diámetro del paracaídas octogonal es 30 centímetros. El hilo tendrá 45. Y ese hilo, cuando lo pliegue, tendrá 45. A ver. Si este es el paracaídas, imagínate que tiene otros 4. ¿Vale? Bueno, esto ya tiene mucho más lado. Bueno. Si este es el paracaídas, imagínate que estos son dos vértices del octágono, ¿vale? Si estos son 30 centímetros, la línea, según ese 1,5 veces, tendrá 45. Pero quiere decir que aquí amarrará un extremo, aquí amarrará otro extremo, y la línea que quede tendrá 45. Y cuando
cuando vuele, aquí tendrá 45. Y eso ya te dará un ángulo adecuado. No sé si te he contestado, Rosabel. Vale, ¿alguna duda más? Si no, esto va a ser como la subasta. A la 1, a las 2, a las 3. Mi recomendación es que empecéis a trabajar cuanto antes. La ventaja que tiene trabajar en el paracaídas es que es un elemento casi independiente y solo tendréis que hacer ligeros ajustes en función de la masa final. Por favor, claro, es que no he terminado. Por favor, intentad no hacerlo grande. La velocidad objetivo, si yo tuviese que hacer uno, mi velocidad objetivo sería en torno a 9-10 metros por segundo. Si dais mucho menos, igual tenéis más tiempo de vuelo, pero no merece la pena. Nadie va a juzgar como positivo que el Kansas haya volado mucho. A vosotros os hacen falta datos, pero con 120 segundos de datos tenéis mucho más que suficiente. Incluso con 30 segundos de datos tenéis mucho más que suficiente para ganar la regional. Al final, los datos sirven porque sirven a un propósito que es la misión primaria y la misión científica o la misión secundaria. Pero no hace falta tener datos para hacer una tesis. ¿Qué material recomiendo? Pues yo uso PNG para algunas partes del cohete. De hecho, la ojiva y muchas partes del cohete son PNG y es bastante estable y es casi tan fácil de imprimir como el PLA. Probar. Seguro que en vuestro centro hay un compañero o una compañera o varios que tienen mucha experiencia con las impresoras 3D. Y sabrá con qué material funciona mejor vuestra impresora o lo que tenéis a mano. ABS suele ser muy resistente, pero es bastante tedioso de imprimir porque tiene mucha retracción y las piezas se deforman. Tenéis que probar. Normalmente los que son más resistentes son más difíciles de imprimir. Y ya os digo, yo las piezas del cohete las hago en PG, las que son de impresión. El resto, ya cada uno. Hay otras que son de aluminio, pero yo no os recomiendo para nada que utilicéis materiales metálicos. Salvo a lo mejor en algún refuerzo o en la arandela de sujeción, esa de que os decía para hacer de tope, pero poco más. Hay un aspecto que no sé si han comentado. Yo lo comenté y aprovecho, porque lo comenté en todas las formaciones. El tema de las baterías. Por favor, no sé si lo han puesto en las bases este año, aunque yo lo pedí, pero no, estamos a tiempo, estamos en diciembre. No utilicéis baterías
baterías lipo planas, arden. Y el problema que tenemos en España es que en la mitad de los lanzamientos el suelo está seco. Y ya se nos ha dado el caso de o bien tener alguna catástrofe con el cohete y todos los Kansas, o bien tener alguna catástrofe solo con un Kansas en el que impacta contra el suelo, la batería de lipo se perfora y ya seguro que ya todos habéis visto en internet algún fuego de alguna batería lipo. Yo lo he vivido en vivo y son suficientes para incendiar una finca sobre la que caigamos. Entonces, por favor, nada de lipo planas. Hay unas baterías de litio que son como las que usan los coches, que también arden, pero son mucho más resistentes estructuralmente. Y de hecho no son lipos, son litio-ion. A ver. Perdón. Y son pues, las típicas 66-160. Hay un montón de variedades. Son como la AA, pero de litio, o a lo mejor un poquito más de diámetro. Y más corta. Y eso, bueno, pues tenéis en todas partes. Sí, justo esas eran las que yo decía. Las 18650 valdrían. Ese tipo de baterías. Insisto, planas no, es que las planas se perforan con mirarlas. Y arden. Vale. ¿Alguna otra cosa? Pues si no tenéis nada más, por mi parte, está todo. Pues, a la una, a las dos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, perdón, yo soy Miguel. Es que en esta no he cambiado el nombre. Yo soy Miguel Cabrerizo. Manuel González, el SEO Manager. Es que he tenido que entrar con su cuenta. Perfecto, pues nos veremos seguramente en alguna otra formación y aquellos que lancéis, pues ya sufriréis mi charla de seguridad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.